El 17 de octubre de 1903 se produce el primer vuelo de una máquina más pesada que el aire. Una máquina capaz de transportar uno o incluso dos personas. El aeroplano construido por los hermanos Wright se mantuvo en el aire tan solo 12 segundos, logrando una distancia de vuelo de 36 metros. Fue el precedente que cambió el mundo. Las primeras manifestaciones aéreas se dan en 1912, cuando el aviador francés Marcel Palliet trae un biplano Farman que no difería mucho del biplano de los hermanos Wright. Hay varios jóvenes paraguayos que quedaban muy impresionados con esos vuelos, entre ellos estaba Petirosi. Y bueno, eso fue un poco la semilla de la aviación que germinó en Paraguay. Los antecedentes más remotos de la aviación de combate paraguaya se remontan a fines de los años 1920, cuando se forma la primera escuadrilla de caza con los Wilford 7C-1 y la primera cuadrilla de reconocimiento y bombardeo con los Otis 25A2 adquiridos de Francia. Tuvo una destacada actuación en la Guerra del Chaco. Estuvo activa desde el primero hasta el último día del mencionado conflicto armado. Durante el transcurso del mismo, se formó la segunda escuadrilla de reconocimiento y bombardeo con los Otis 25 TOE a fines de los años 1932, y también la 10ª escuadrilla de caza Los Indios con los Fiat CR-20 Beats en abril de 1933. En el periodo de posguerra, hacia fines de 1930, el gobierno de entonces adquirió una serie de aeronaves nuevas en las que se encontraban 5 cazas Fiat CR-22 y 7 Capronis AP-1 de asalto y bombardeo que equiparon 12 escuadrillas de cazas. En octubre de 1939, Berta Servián se convierte en la primera piloto de aviones. Este acontecimiento marca el inicio de la importante presencia femenina en el campo de la aeronáutica paraguaya. Darío Latourette nació en Asunción en 1920 y desde muy pequeño se sintió atraído por la aviación. Aprendió a volar en los Mutus M9 del Arma Aérea Paraguaya. Egresado como subteniente de aviación en 1940, voló en Fairchild 19, Vulce BT-13 y North American AT-6, para pasar a los Caproni CA-309 Ghibli. Fue becado a los Estados Unidos, donde realizó cursos de entrenamiento de vuelo en North American B-25, Mitchell en Amarillo, Texas, y el Douglas C-47 Dakota Long Beach durante un año. En 1947, con el rango de teniente primero PAM, al estallar la revolución, fue apresado por sus ideas, pero logró exiliarse en la Argentina primero y luego en Uruguay. En este último país, trabajó como instructor de vuelo en el Aeroclub Sarandí Grande. Vuelve a Paraguay y obtiene la licencia de piloto comercial. Trabajó para la empresa americana International Product Corporation, que poseía un servicio aéreo. Eduardo Parini nació en Asunción, se graduó como radiotécnico en California, Estados Unidos, fue mecánico de aviación y realizó varios cursos de perfeccionamiento en los Estados Unidos hasta 1976. En 1950, Darío Latourette y Eduardo Parini se asocian y forman la empresa Latourette y Parini SAC, que pronto recibiría la representación de los aviones Beechcraft en Paraguay. En 1954, instaló la primera radioestación de radionavegación para el transporte aéreo militar TAM de la Fuerza Aérea Paraguaya, al igual que un radiofaro en Filadelfia, Chaco. Me llamo Juan Carlos Parini, soy el segundo hijo de Eduardo Parini, socio de Latourette y Parini, y soy uno de los Parinis que es aviador. En sus orígenes, según yo sé, Darío Latourette y Eduardo Parini se juntaron porque sus actividades se cruzaban.
Mi papá era radiotécnico y armaba equipos de transmisión HF y los instalaba en las estancias del Paraguay. Y Darío era piloto y volaba a esas estancias. En algún momento ellos se cruzaron y se hicieron amigos y decidieron formar lo que hoy es Laturrete y Parini, Sociedad Anónima. Sé que la habilidad de uno y la habilidad del otro se conjugaron para hacer que esta compañía sea un éxito. La habilidad de Eduardo en la parte electrónica y la habilidad de Darío en la parte aeronáutica. Es por eso que yo creo que el logo de la compañía tiene una torre de transmisión y un avión. Mi nombre es Francisco Laturrete. En este momento soy parte del directorio con el señor Luis Parini de esta empresa. Nosotros como empresa nos identificamos con la aviación del Paraguay desde 1950 y estamos siguiendo los pasos de nuestros padres. Vamos haciendo cambios de a poco, vamos invirtiendo en el negocio en la medida que se pueda, mejorando cada área, la parte de recursos humanos, la parte de infraestructura, la parte de taller, la parte de servicios. Vamos trabajando con planes a medianos, largos y corto plazo. Vamos acompañando de cerca el desarrollo de la economía nacional. Esto nos ayuda a entender cómo estamos posicionados en nuestro mercado. Mi nombre es Luis Parini Cuella, soy el director de mantenimiento de la compañía Laturrete y Parini. Tenemos 8 hangares, uno de mantenimiento, otro con puerta cerrada. Trabajamos en la lista de capacidades con diversas marcas y modelos, sean Beechcraft, Piper, Cessna, TBM Socata, Pilatus, Husky, Commanders, Diamonds. Tenemos previsto, digamos, la certificación de inspección de transponder, altímetro y ELT. Continuamos trabajando para surgir un poco más y tener más capacidad. Mi nombre es Catherine. Estoy en la empresa hace 25 años aproximadamente. Comencé cuando tenía 19 años. Conocí a los fundadores, tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Luego trabajé con las esposas. Ingresé a la empresa como secretaria. Hoy día estoy a cargo de la administración financiera. Nosotros junto con mi compañera Mónica, el señor Luis Parini, el señor Marco Parini, nos encargamos de todo lo que es la parte de la gestión del mantenimiento, todo lo que es la logística de mantenimiento. Preparamos los programas de mantenimiento que están dentro de los manuales, los distribuimos, nos encargamos de recibir todas las discrepancias que dejan los propietarios o pilotos de las aeronaves y distribuimos los trabajos para que estos se puedan llevar a cabo. También es aquí donde se llevan a cabo las auditorías al taller de mantenimiento, que son llevadas a cabo por la DINAC, que es la autoridad aeronáutica del país. Nos encargamos de hacer listas de repuestos, de llevar el control de los componentes con tiempo límite. Tenemos un amplio legajo de mantenimiento de todas las aeronaves con las que trabajamos. Nos encargamos de también almacenar algunos de los libros que los propietarios prefieren dejar en nuestras manos, que son los libros de mantenimiento de las aeronaves, en donde se lleva todo el registro, toda la vida de la aeronave, ¿verdad? Que es prácticamente lo más importante al momento de, por ejemplo, querer adquirir una aeronave. Entonces, todos esos datos de mantenimiento, toda la vida de la aeronave, la tenemos nosotros acá con nosotros. Trabajo en la empresa Laturrete y Parini hace 6 años y medio. Estoy en el taller de mantenimiento de aeronaves, la organización de mantenimiento aprobada por la DINAC número 1. Trabajo exactamente en la parte de gestión de mantenimiento, ayudándole tanto al propietario como al mecánico que realiza el trabajo a que se cumpla el programa de mantenimiento que recomienda el fabricante. Yo soy Iván Ortiz,
Estoy acá hace 2 años. Mi papá estuvo casi 40 años en la parte administrativa. Hace 1 año falleció y yo me quedé en vez de él. Mi abuelo sigue todavía en la parte del taller trabajando. Mi nombre es Julio Sánchez. Estoy en la empresa desde los 13 años de edad. Mi papá trabajó en la empresa durante 40 años. En su momento él era jefe de rampa. Me enseñó toda la parte operativa de lo que es rampa. Y ahora yo soy jefe de rampa, asumí el cargo hace 3 años. Nos encargamos de la recepción de los aeronaves para el vuelo. Hola, soy Juan José Chipola. Tengo 30 años, soy técnico superior en mantenimiento de aeronaves. Me estoy desempeñando en la empresa hace 1 año y 5 meses. Empecé en marzo del 2021. Estoy muy contento acá porque aparte de desarrollarme laboralmente, uno se desarrolla como persona. Siempre aparecen situaciones, uno va aprendiendo y estamos muy contentos en esta empresa en realidad. Soy Marco Parini, tengo 59 años. Hace más de 30 años estoy acá trabajando, ¿verdad? Y hoy estoy trabajando en el área como gerente de control de calidad de la empresa, que es un área muy sensible ya que me toca supervisar todos los trabajos que están haciendo los técnicos y asegurarme de que todo se haga conforme a las normas regulatorias de la DINAC y poner énfasis en la seguridad por sobre todo del trabajo, para que todas las aeronaves que salen del taller estén en condiciones óptimas para su vuelo, su operación. Yo soy Enrique Fretes, estoy trabajando en la parte administrativa y estoy aprendiendo, empezando a aprender toda la parte de aviación porque me encanta, ¿verdad? La verdad que me gusta mucho y estoy en ese proceso de aprendizaje. Me llamo José Parini, soy el nieto de uno de los fundadores de la empresa. Trabajo acá hace casi 8 años y antes solía trabajar también cuando estaba en el colegio. Venía en vacaciones de verano a trabajar y ayudarle a mi abuelo. Y ahora mismo estoy en el taller haciendo los trabajos por los aviones de inspección y mantenimiento con mi papá y mi tío y mi primo. Yo soy Manuel Rivarola. Estoy en este hangar desde el año 1973. 49 años hace que estoy acá. Jamás necesité de ir a otro servicio que no sea este porque considero uno de los mejores del Paraguay. Es mi casa, para no decir mi segunda, porque es mi casa este hangar. Mi nombre es Amir Kayet. Estoy hace 4 años como piloto aviador aquí en La Tourette y Parini de manera privada, pero con mucha asistencia de La Tourette y Parini pude salir adelante, crecer con ellos, tener mucha capacidad de vuelo y llegar a perfeccionarme cada vez más como piloto. Es lo que tengo de relación con ellos y es mucho lo que me ha ayudado a alcanzar volando como piloto. La asistencia de ellos en el servicio de mantenimiento, de enseñanza de mecánica, no solamente como piloto, sino en todo lo que es aspecto general del avión, fue mucho lo que aprendí con ellos aquí en La Tourette y Parini. Me llamo Virgilio Vázquez, soy técnico en estructura de aviones. Estoy hace 35 años trabajando con la empresa La Tourette y Parini. Me he formado como profesional y con persona con 2 grandes personas honorables de la aviación paraguaya, que es el señor Darío La Tourette y el señor Eduardo Parini, que me dieron en mi época de jóvenes una gran oportunidad que les recuerdo con mucho cariño. Para ser lo que soy hoy, gracias a eso tengo mi empresa que es Airbus, que somos con la empresa La Tourette Parini una de las empresas más prestigiosas en estructura de aviones del Paraguay, considerada por la DINAC, y siguiendo eso mismo estamos trabajando ahora con sus hijos, ¿verdad? Con Francisco y
con don Luis Parini y toda la familia. Y agradecido estoy de todo corazón y siempre decirle que le recuerdo con mucho cariño y con mucho amor a las dos grandes personas, a don Darío y a don Eduardo. Mi nombre es Eusebio Ortiz, hace 32 años que estoy en la empresa. Empecé como el limpiador de avión, después pasé como ayudante tractorista y después pasé en la rampa como tractorista preparando aviones para los clientes y así sucesivamente avanzando para los clientes que preparamos para el vuelo. Cada cliente nos pide para preparar los aviones y estamos al tanto para prepararlos. Estoy muy contento en la empresa y estoy a 5 cuadras de mi trabajo, que es lo más lindo, y en 5 minutos llego acá. Soy estudiante ahora del noveno, recién culminé el 8º semestre de la carrera de Ingeniería Aeronáutica de la Facultad Politécnica UNA y actualmente estoy haciendo pasantía en la empresa Laturrette y Parini. Soy estudiante del 9º semestre de la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Estoy haciendo mi pasantía en la empresa Laturrette y Parini. Estoy a cargo de las ingenieras Mónica Saldívar y Luz Valdés. Al comienzo de la pasantía estuvimos trabajando en la parte del taller, realizando mantenimiento a las aeronaves y posteriormente estamos trabajando en la parte de gestión de los documentos para las habilitaciones de las aeronaves. Algo que nos gusta mucho como directorio, como equipo gerencial y como empresa en general es pensar positivamente en el futuro. Esta empresa acompañó todos los cambios económicos que ha sufrido la aviación en general en Paraguay. Y aprendimos a tener mente positiva y pensar que siempre lo mejor se viene. Somos una empresa familiar, tradicional, que valora la honestidad y capacidad, forjada en la pasión por la aviación y la radiotécnica. Laturrette Parini nace de la sinergia entre dos amantes de la aviación y la radiotransmisión, que con honestidad y capacidad logran fundar las bases de la empresa. Y con ella, las primeras comunicaciones aeronáuticas, dando espacio así a la primera base de radioaeronáutica militar. Somos pioneros de la aviación civil nacional, con profesionales altamente capacitados para brindarles los mejores servicios, una de las mejores alternativas para hacer sus vuelos y la gestión de mantenimiento. En Laturrette y Parini podrá relajarse y volar de una manera fácil, cómoda, pudiendo disfrutar de sus espacios verdes. El sector de oficinas cuenta con un moderno salón VIP donde puede esperar cómodamente, mientras el personal especializado atiende su aeronave, para hacer de su vuelo más seguro y placentero. Contamos con 8 amplios y cómodos hangares, con una superficie cubierta superior a los 7.600 metros cuadrados, más 3.200 metros cuadrados de oficinas. Talleres construidos para brindar resguardo y seguridad con un completo servicio técnico y mecánico especializado. Poseemos un moderno equipo de control y reparación de aeronaves, formado por gente altamente calificada y con experiencia en los campos de motores, sistemas y estructuras. En los depósitos se encuentra la más completa línea de repuestos para motores y aeronaves, asegurando de esta forma la facilidad y rapidez para llevar a cabo todos los servicios de mantenimiento y reparación. Creímos en hacer una empresa aeronáutica paraguaya distinta y la hicimos. Hoy lo continuamos haciendo. Laturrette y Parini SAC, comprometidos con la aviación desde 1950.